Y aquí está ISOTools, ¿vale? Voy a hacer una breve introducción de 2 minutos para los que no conocen o a lo mejor han estado, pero siempre viene bien hacer este pequeño recordatorio, ¿no? ISOTools es una herramienta que efectivamente nace para simplificar los distintos procesos de las organizaciones para dar cumplimiento a algo. En este caso, pues, vamos a establecer un modelo ligado al cumplimiento de los distintos compromisos ambientales, de las resoluciones de calificación ambientales, de los planes de acción de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Dentro de este conjunto de herramientas que contempla nuestra plataforma, bueno, es una plataforma web, de manera que los usuarios pueden acceder desde el lugar de cualquier sitio, solo necesitan conexión a internet, puede ser desde un computador o puede ser un dispositivo móvil, una tablet, un smartphone, etcétera, ¿no? Dentro de esa variabilidad, pues hay distintos elementos que me van a permitir gestionar la distinta información, ¿no? Evidentemente, protocolos securizados, en fin, todo ese conjunto de elementos. Vamos a ver un caso práctico de un ejemplo muy detallado, donde vamos a poder visualizar los puntos que hemos comentado un poquito anteriormente, ¿vale? Un momentito. Ya, que tenía un poco de eco. Bueno, vamos a visualizar. Nosotros en este caso presentamos un modelo, ¿vale? Si la organización contempla otro modelo y quiere que sea esa información, esos pasos, esos datos, esa herramienta, pues también se contempla, ¿no? Nosotros en nuestra implementación de la herramienta, pues podemos partir de un análisis previo donde efectivamente buscamos la mejor forma de adaptar ISOTools para la propia organización. Puede ser que sea una implementación literal, o puede ser que en el camino hagamos una serie de ajustes con una serie de recomendaciones, pues para que esa información esté lo más accesible posible, ¿no? Entonces, si nosotros estamos dando cumplimiento y estamos satisfechos con nuestro modelo, pasarlo a ISATools y darle una vuelta de tuerca, ¿no? Como se suele decir. Bueno, dentro de este conjunto de elementos, pues nosotros podemos tener la parte en la cual programamos las distintas acciones, entre ellos la programación de auditorías, por ejemplo. Hacemos la evaluación de los cumplimientos, los resultados de análisis, los informes de auditoría, seguimientos, etcétera, ¿vale? En este caso, yo voy a empezar por la evaluación de los cumplimientos, ¿vale? En otros casos he empezado por otro momento, pero vamos a empezar por aquí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una serie de separaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos los RSA, aquí vendríamos todos los cumplimientos, las pertinencias, modificaciones, los permisos PAS, los monitoreos, la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y sectoriales, permisos sectoriales, como decía, lo que serían las evaluaciones de riesgo al no cumplimiento. Vamos a tener aquí distintas herramientas para hacer este seguimiento. Por ejemplo, yo tengo aquí el cumplimiento de los RSA. Y cuando clico en el cumplimiento de los RSA, pues tendríamos una serie de cumplimientos de la organización, ¿no? Cuando tengo aquí ese conjunto de elementos, ¿cómo alimento toda esta información? Nosotros vamos a tener un inventario de elementos, pues nuestro ID, para hacer una identificación rápida, el RCA, el nombre del RCA, el organismo que otorga el permiso, que sería la entidad, el compromiso en sí, la aplicación, el numeral o literal de la exigencia, la transición, los componentes, la etapa del proceso, la etapa del proyecto en el que se encuentra, del propio ciclo de vida de la operación, el tipo de exigencia, el cumplimiento legal al que va asociado, la categoría, la modificación. Podemos tener el modo de verificación, el modo de verificación con respecto a la frecuencia, el modo de verificación con respecto al medio. Vamos a tener también
el modo de verificación con respecto a la exigencia del titular, a qué autoridad se le reporta este compromiso, uno lo exige y otro tengo que darle la respuesta, el medio de reportabilidad del cumplimiento, etcétera, ¿no? Estos son ejemplos que vamos a tener dentro del sistema. Podemos tener comentarios, una serie de cumplimientos, clasificación media, observaciones, evidencias del cumplimiento. Yo hago clic acá y efectivamente se me descargaría el documento. Un documento de ejemplo, de hecho está cifrado. El estado, pues si finalmente de todos estos elementos, cuál es el cumplimiento. Si en este caso no estoy cumpliendo, en este caso un ejemplo pues crítico, como puesto, muchos no cumplen al principio, si cumple pues el sistema te va a dar de manera colorimétrica pues rápidamente cuál es el sentido de todo esto. Hay veces que se pone otro estado más en el cual no se sabe, o está en vías de identificación. Entonces sería un amarillo, cuando no estás cumpliendo, pues efectivamente no cumples, o cuando puede ser que no hay evidencias, pasaría un naranja, o simplemente se pone en rojo. En fin, eso ya dentro de los criterios, la colorimetría, de manera que alguien rápidamente, con observar la pantalla, pues se pueda visualizar qué está pasando, ¿no? Y una vez que tengamos el no cumplimiento, pues ¿qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer la organización para dar esa otra vuelta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que qué espera hacer la organización? Nosotros, esto no es una tabla ahí, digamos, muerta, no es un documento ahí, una web ahí estática, sino que esto tiene su vida. Tenemos su identificación, cuál es el registro del hallazgo, qué es lo que se va a hacer, a qué elemento va ligado, por ejemplo, aquí a la planta de operación 4, quién es el usuario que lo identificó, cuál es la fecha, el cumplimiento, en fin. Y aquí pues vamos ganando conformidad y veríamos toda la trazabilidad, ¿no? Aquí en este caso, bueno, podemos visualizar esa información, ¿no? Pero cuando yo voy a hacer la evaluación, voy a tener todos esos datos ahí a grosso modo. Como se supone que hemos hecho la identificación, etcétera, pues no es necesario tener todos esos datos. Luego podemos tener una vista más simplificada de operación, donde efectivamente yo de una manera rápida voy dando cumple, no cumple, cumplimiento efectivo, no informativo, etcétera. Voy ligando los distintos documentos, esto para sumar el documento, esto para sumar un registro, etcétera, ¿vale? El sistema, si se dan cuenta, cuando está en cumplimiento, lo pone que no... En este caso es porque lo hemos establecido así, y en el caso de que no cumple, pues obligatoriamente el sistema te dice que tienes que abrir un plan de acción para corregir ese componente, ¿no? Y dentro de ese plan de acción, pues detallar cuál es el no cumplimiento y el plan de acción, etcétera, que veremos en un ratito. Entonces, de toda esta información que el usuario va insertando todos los distintos datos, podemos ir añadiendo datos, etcétera, ¿no? Este añadir puede ser que traiga de una base de datos o puede ser que efectivamente lo generemos de nuevo, ¿vale? En este caso, pues estoy haciendo una evaluación y me doy cuenta que efectivamente hace 2 días tengo una notificación de mis sistemas de avisos que efectivamente puede ser algo que me esté identificando, ¿no? Pues ahí lo puedo ir dando de alta, ¿no? Puedo tener, además, dentro de toda esta información, pues una vez que he hecho esa evaluación, cuáles son los distintos reportes que tengo dentro de mi organización. Por ejemplo, en este caso, el cumplimiento de las distintas pertinencias, pues de este caso concreto, quiero visualizar el estado. Yo clico ahí, selecciono el formato que quiero, hay veces que lo selecciono en PPT, por ejemplo, aquí voy a seleccionar PDF, y el sistema, pues, me va a abrir un pequeño informe que hemos parametrizado en la herramienta, donde vemos el estado de cumplimiento, no cumplimiento y el nivel de elementos informativos. Y aquí va a aparecer toda esta información. Si nosotros vamos haciendo este grado de cumplimiento con una periodicidad X, podemos hacer que, por ejemplo, mensualmente el sistema automáticamente este informe me lo mande por correo electrónico. Es decir, ni siquiera tengo que entrar a ISOTOOL, sino que simplemente lo envío y el usuario lo va a tener en su bandeja de correo, el usuario o usuarios que me interese, lo va a poder visualizar
dentro de su sistema, ¿no? Y después, dentro de cada uno de los distintos informes, pues puedo tener también un comparativo de cada uno de estos ámbitos de cumplimiento. En este caso, habíamos establecido una serie de ellos, pues RSA, pertinencia, permisos sectoriales, permisos PAS, el monitoreo, requisitos legales, podemos tener aquí todo lo que queramos y vemos cómo se está comportando esta información de manera colaborativa. Igual, este informe podemos hacer que nos llegue mensualmente al usuario para verificar que realmente, pues, cómo está el sistema, ¿vale? Dentro de toda esta amalgama de datos, efectivamente, la clave también está en cuanto al que la información está siempre disponible. Es decir, si yo he hecho por un lado una auditoría y me llega un no cumplimiento, tengo que ser capaz de hacer la trazabilidad hasta llegar aquí y efectivamente identificar cuál es el no cumplimiento que se está llegando dentro de la propia organización. Esto es una propuesta de cuál sería la que podríamos establecer, ¿no? Mira, por ejemplo, en este caso vemos que hay distintos estatus. Hay uno que está en elaboración, el sistema te va indicando hasta qué punto estás dentro del cumplimiento, en fin, una serie de información que me va a permitir, estas herramientas, me va a permitir pues, identificar todos estos elementos. Imaginemos que hacemos comparativas entre las distintas plantas. Tenemos distintos elementos, digamos, regional, localizaciones, etcétera. Pues vamos a necesitar tener esta información muy localizable para poder operar de una manera lógica, ¿vale? Dentro de todo esto, evidentemente son una serie de caracterizaciones, nosotros vamos a tener también lo que serían, por ejemplo, voy a ir ahora a la parte de seguimiento, donde vamos a tener la posibilidad de visualizar las actividades que me está o temas pendientes que voy a tener dentro de mi organización, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo pendiente por hacer? Que son los seguimientos, el día a día. Que esto es un poco, finalmente, la clave de las acciones. Es decir, habíamos dicho que generan un gran volumen de iniciativas, de tareas, de acciones que tengo que ir llevando a cabo dentro de mi organización y muchas veces es difícil para las organizaciones llevar a cabo todos estos elementos, ¿no? Yo tengo siempre el caso en el que distintos responsables decían, oye, uno le preguntaba al otro, oye, cuando comparo, resulta que tú siempre o sea, vas bien, tienes bastante nivel de cumplimiento. Dice, ¿y cómo lo haces? Dice el usuario. Dice, pues yo hago lo que tenía que hacer, simplemente. Algo tan simple y tan complejo como eso. Es decir, él va a su agenda de actividad y dice, oye, pues para hoy tienes que hacer esto. Ah, pues lo hago. Que para mañana tienes que hacer esto. En las próximas actividades que tienes que desempeñar son estas. Ah, pues si para esta fecha para el 21 del 9 tengo que hacer esto, ya, pues ya me voy preparando. El sistema me va alertando por correo electrónico, a lo mejor 30 días antes del plazo efectivo, el sistema ya me está avisando de que tengo que empezar a ir preparando el informe de no sé qué. Pues entonces el usuario lo único que tiene que hacer, si ya ha hecho la labor, ya ha hecho la identificación, pues ahora lo que tengo que hacer es hacer lo que me había propuesto hacer, ¿vale? Algo tan simple como eso. Por eso esta aplicación es interesante. Esto es cuanto a mis tareas propias. Yo puedo visualizar las tareas que tengo en cuanto a mi cargo o rol que participo. O bien podría visualizar cuál es dentro de toda la organización o dentro de mi área de mi gestión, ¿no? Y puedo visualizar, pues, efectivamente, cuál es el conjunto de actividades. Por ejemplo, aquí tengo pues, miles, tengo 1200 tareas para llevar a cabo. Efectivamente, esto es un ejemplo. Esta información también la puedo ver dentro de un cuadro de mando. No tiene por qué ser dentro de ese número, de ese listado, sino que también me va a dar un poco de gestión, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí dentro de las actividades, ¿cuáles son las que más tipo tengo? Pues, por ejemplo, tengo aquí 4 de reportabilidad y puedo visualizar que efectivamente quiénes son las personas que tienen que llevar a cabo esa actividad, cuándo tendría que haberlo llevado a cabo y, mira, en este caso, la actividad es hacer un informe de contingencia. Y desde acá, pues yo podría acceder, visualizar un detalle resumido y después, pues ir a la propia acción y empezar, pues, por ejemplo, a generarle un comentario. Este comentario, pues, va a mandarle un correo electrónico que da trazabilidad,
queda pues un poco la información pues, que efectivamente se está reportando y está siendo gestionada. Al final, dentro de todo esto, ¿cuál es la ventaja de tener un sistema como ISOTOOL? La gestión. Porque conozco muchas organizaciones que efectivamente tienen todo muy bien montado. Muchos Exceles, muchas bases de datos, mucho Word, un sistema muy ordenado, pero ¿en base a qué? En base a un sobreesfuerzo de actividad y porque esa persona o ese conjunto de personas pues son muy organizadas. Está sujeto a que esa persona es muy organizada, todo lo tiene muy bien, tiene un buen liderazgo, una parte muy, estupenda de las habilidades blandas, etc. Pero la organización como tal está sujeta a un riesgo que se llama X persona, ¿vale? Entonces es necesario pues hacer la bajada a la gestión y de una manera, tener una herramienta que me permite ir para acá, ir para allá, visualizar la información, este compromiso donde está ligado, irme para acá, visualizar la información de un sitio a otro, cuál es el cumplimiento que habíamos identificado de cada uno, cuál es la información, en fin, tener todos los distintos datos que me va a llevar a dar el cumplimiento, ¿no? Hemos visto la parte de autogestión, cumplimiento tercera parte, podríamos identificar pues, un poco la parte de si está dando cumplimiento o no, el seguimiento de las distintas actividades y podemos pasar luego a lo que sería toda la parte de gestión de auditorías, ¿no? Como habíamos dicho, uno de los aspectos principales sería la propia gestión de las distintas auditorías, ¿no? Esta auditoría, informe de auditoría, seguimiento, etcétera, pues vamos a partir de lo que sería una programación exhaustiva de las auditorías. Recordemos que habíamos presentado pues cuáles iban a ser los programas, dónde íbamos a poner el hincapié, cuál era el alcance, cuál era la gestión de la información, ¿no? En base a esto, podemos visualizar dentro de cada uno de los programas el conjunto de auditorías que están siendo ejecutadas. Este conjunto de auditorías pues también me determina qué plan de auditoría he establecido, el informe que he ejecutado, cuál es el informe que he ejecutado y después cuáles son los hallazgos o también hay gente que lo llama observaciones, oportunidad de mejora, llamémoslo X, pues que me va a reportar toda la información. Y dentro de todo esto, pues vamos a poder establecer pues informes, ¿no? Pues por ejemplo, voy a tener un informe de auditoría que lo voy a poder sacar en PDF, por ejemplo, y voy a poder sacar este informe en un formato pues, más amigable que yo puedo presentar a una organización para poder visualizar, etc. Aquí le hemos dado un pequeño formato, pero se puede ir visualizando, ¿no? Pues le metemos aquí, le embebemos algunos gráficos, etcétera, ¿no? Podemos ir visualizando pues, cuáles son la información de la actividad, el plan, cuáles son los distintos grados de información, etcétera, ¿no? Pues esto es un informe que el sistema te puede generar automáticamente dentro de nuestra metodología, ¿no? Pues metemos aquí información, esto se llega y se presenta a las distintas organizaciones, ¿no? Luego, pues desde el propio auditoría, el auditor pues puede ir estableciendo y puede ir sacando información del estatus en el cual se encuentra la organización, de los distintos cumplimientos con respecto al tiempo, ¿vale? Además, pues si estoy geolocalizando, pues puede ser que yo esta auditoría o este levantamiento lo he hecho in situ, cuando decíamos que estábamos en terreno, y lo he hecho desde un tablet o desde un celular, de manera que los hallazgos ligados, identificados en la organización. Otra cosa interesante, que estos hallazgos ya están aquí gestionados y puedo hacer un seguimiento a estos mismos, donde está establecido el seguimiento, la información, etcétera. Después puedo hacer un análisis causal, las distintas actividades, etcétera, ¿no? Puedo ir verificando y gestionando todos los distintos componentes de mi sistema, quién está haciéndolo, cada cuánto, etcétera. Y después puedo hacerle el levantamiento de geolocalización, ¿no? No recuerdo si esto lo hemos hecho, me parece que no lo tenía activo. Pero básicamente te identifica efectivamente desde dónde se reportó esta información. Es decir, que geoposiciona, georreferencia al sistema, de manera que luego pues, podemos hacer estadísticas o visualizaciones gráficas de dónde se están identificando los mayores incumplimientos o no conformidades dentro de mi organización, ¿no? Esa variable espacial
cada vez más es importante de identificar. Hay veces que dentro de mi conjunto de mis instalaciones, pues me identifica exactamente el lugar que está aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, de todo el conjunto, de todas las auditorías, para ver todas las no conformidades, todas aquellas no conformidades que se levantaron desde la auditoría, pues van a ir a un mismo repositorio. Entonces, en este mismo repositorio, pues vamos a poder visualizar cuál es el conjunto de elementos que vamos a tener, ¿no? Y lo que decía, esto va a tener su propio ciclo de vida, donde vamos a tener un análisis causal. Este análisis causal luego me va a derivar en un plan de acción. Este conjunto de plan de acción pues, va a pasar a un siguiente nivel en base pues, a un diagrama de flujo que hayamos establecido dentro de nuestra organización, ¿no? Un flujo sencillo, puede ser más complicado, eso también depende de cómo queramos establecer, ¿no? En el caso de los distintos compromisos, las distintas tareas que voy a hacer para verificar o las tareas planificadas, pues igualmente yo voy a tener el listado de compromisos y aquí pues puedo visualizar cómo le estoy dando cumplimiento, que son la información, el conjunto de tareas que tengo que ir llevando a cabo, que son las tareas que están planificadas con respecto al tiempo, etcétera, ¿no? De manera que todas estas tareas pues me van a ir al mismo repositorio para verificar cuál es el cumplimiento o no de mi organización, ¿no? Lo que serían los indicadores de desempeño. De manera que luego, pues aquí en indicadores, que sería la otra parte de análisis, pues vamos a tener un poco de información donde vamos a ir visualizando, pues por ejemplo, qué sé yo, los hallazgos totales dentro del sistema. Aquí en este caso, pues creo que tenemos información del 2018, donde podemos ir visualizando esa información gráficamente del conjunto de elementos. Pues, por ejemplo, pertinencia revisada, pues también podemos visualizar esta información, cómo va el sistema autoalimentándose y pudiendo establecer información. Y luego, estos conjuntos de indicadores que tenemos dentro de nuestra organización, pues vamos a tener lo que sería una identificación de lo que sería, podemos considerar, dashboard, ¿no? Aquí, pues en este caso, voy a acceder a un panel de análisis de datos que cada vez más, bueno, hay por ahí algún webinar de BI ligado a la gestión ambiental, que básicamente sería un poco este también, ¿no? Si yo pongo acá, pues, unos minutitos, la conexión un poquito lenta. Bueno, aquí hay un centro de demo, entonces hay muchísimos casos. Normalmente, pues para la organización mucho más cortito. Entonces ponemos aquí, pues por ejemplo, RCA y vamos a ver un panel de control. En este caso nos vamos a centrar en dos puntos. El tema de los cumplimientos, ¿vale? Está ahí un poco invertido. Cómo están nuestros distintos cumplimientos, ¿vale? Pues de los distintos RCA, la legal de emisión y ruido, permisos sectoriales, pertinencia, etc. Esto depende también de los distintos ámbitos que hayamos considerado en nuestro modelo, ¿no? Cuáles son los que cumplen, cuáles son los que no cumplen, el número total de cumplimientos y aquí pues podemos visualizar en base a una serie de características y luego pues podemos establecer los componentes que están ligados, pues por ejemplo aquí hago un filtro y me aparece cuáles serían los distintos componentes involucrados. Si quito el filtro, pues las distintas plantas que están involucradas, pues veo la planta 1 y efectivamente pues este es el cumplimiento de la planta 1, el cumplimiento de la planta 2, en fin, y con respecto al solo la 2, en fin, puedo ir haciendo ese conjunto de filtros, ¿no? Y también puedo ir visualizando lo que serían los distintos hallazgos y el impacto que me va a inducir dentro de mi organización. Por ejemplo, aquí tengo los distintos hallazgos, cuáles son el número de hallazgos, cuáles son observaciones y cuáles son en sí de estos hallazgos, cuáles son incumplimientos. Estos incumplimientos o hallazgos, son los dos, hallazgos e incumplimientos, ¿a qué se derivan? Si son edificios e instalaciones, reportabilidad, residuos, esta información en una tabla y aquí gráficamente.
aquí la parte de criticidad en cuanto a cuánto nos supondría económicamente si tuviésemos amonestaciones, ¿no? O multas. Pues tendríamos esta información y después podríamos tener el porcentaje de información de multas de un valor a otro, ¿no? Entonces, en base a todo esto, pues yo puedo tener un panel, pues toda la información de mi sistema, de manera que puedo empezar a tomar decisiones también en base a los elementos que hayamos establecido. Por ejemplo, reportabilidad. Si yo clico aquí en reportabilidad, pues con la información que está, pues aquí tengo que está una multa entre los 1000 entre 1 y 1000 UTA, ¿no? En cuanto a residuos peligrosos, pues qué información tengo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco tener un panel de información lógico, establecido, donde la información debe ser confiable y podamos traernos todos los datos de una manera fácil y consecuente, ¿no?